Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Estamos desarrollando nuestra segunda sesión de este seminario, pues que lleva este nombre de igualdad de género desde un enfoque disruptivo, desde nuestro colegio, la Barra Mexicana, Colegio de la Abogacía. Esperemos pronto ya nombrado así de la abogacía. Y en esta ocasión, precisamente en el marco de este mes en el que se conmemoran los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quisimos también darle un enfoque justamente pues a las nuevas voces, a las voces de las juventudes, para que podamos replantearnos cómo deberíamos de estar dando este abordaje de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva no adultocentrista. Y creo que pues es así como otras temáticas que se estarán abordando, que se han abordado y que se estarán abordando desde este seminario, pues la intención es precisamente esta disrupción, tomando en consideración siempre esta progresividad que existe en materia de derechos humanos y la necesidad, por supuesto, de abrir espacios a muchas más voces. Quiero ante todo agradecer y reconocer el trabajo de nuestro querido amigo, nuestro consejero Luis Pereira, quien se encuentra precisamente al frente de este espacio de educación continua, quien ha dado pues siempre mucha voz y ha sido una persona sumamente aliada para poder impulsar este enfoque a favor de los derechos humanos de las mujeres, a favor también de una nueva perspectiva, con perspectiva de género, una nueva mirada violeta, que se pone estas gafas y que precisamente se asume también aliado a favor de estos derechos humanos. Así que muchísimas gracias, estimado Luis, por generar estos espacios. Y bueno, reconocer que también se encuentra por aquí nuestra consejera Mayra Eternot, quien es pues pionera, quien ha sentado estas bases, que ha abierto caminos para que otras mujeres podamos tener participación e incidencia dentro de nuestro colegio. Y bueno, a todas las personas que se han ido sumando y a quienes esta tarde pues estarán precisamente compartiéndonos estas experiencias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, querida Sabine, querido Joseph. Por ahí debe de estarse conectando Mafer. Veo que también ya se encuentra conectada nuestra consejera Ana María Kudish, que también se encuentra nuestra querida amiga consejera María Celia Flores. Y bueno, agradecerles a todas y a todos por estar esta tarde y pues hacer este tipo de actividades cada vez más grandes, llegar a muchos más espacios y tener siempre pues esta base del reconocimiento pleno de los derechos humanos de todas, de todos y de todes. Muchísimas gracias. Y bueno, como me lo pidió nuestro consejero Luis Pereira, cedemos el uso de la voz a quienes pues estarán dando la conducción de esta sesión, de este seminario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Norma. Vladimir, Rosa María, los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un honor para nosotros estar el día de hoy con tan grata compañía. Agradecemos mucho la cordial invitación, puesto que el día de hoy abordaremos un tema que es de suma importancia entre nosotros los jóvenes y estudiantes de derechos, como lo es los derechos humanos, la igualdad y el derecho, desde un enfoque no adultocentrista, y qué mejor que se nos sea explicado por personas con alta experiencia en estos temas. A continuación, presentaremos a nuestros ponentes, quienes impartirán sus conocimientos desde el punto de vista de la igualdad y el derecho, haciendo un énfasis en los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, ya que actualmente es un tema de vital importancia para nosotros, como lo es la equidad de género. En caso de dudas o comentarios, por favor, háganoslo saber mediante el chat de la plataforma, para una vez concluidas las ponencias, intentar darles respuesta. El día de hoy estamos muy contentos de tener la presencia de la licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Sabine Magadán Pérez, consejera suplente de Participación Ciudadana de Bienestar en Implan Puebla. Es vocera de Red Fine Puebla, red perteneciente. Se te fue el sonido, Rosa María, perdón. El día de hoy estamos muy contentos de tener la presencia de la licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Sabine Magadán Pérez, consejera suplente de Participación Ciudadana de Bienestar en Implan Puebla. Es vocera de Red Fine Puebla, red perteneciente al Instituto de Liderazgos Simón de Beauvoir, México, quien a su vez desde hace 5 años es activista feminista, defensora de los derechos de las mujeres en el estado de Puebla,
y cuenta con diversas participaciones como ponente y es organizadora de conversatorios, capacitaciones y eventos en temas como perspectiva de género, derechos sexuales, incidencia política, entre otros más. Es co-creadora del podcast Feministas sin Tabú, disponible en Spotify. Actualmente se desempeña como investigadora en la creación de protocolos que buscan identificar y prevenir la violencia de género en instituciones y diversos espacios gubernamentales, a la cual pido su atención. Adelante, licenciada Sabine, la escuchamos. Muchas gracias, Rosa María. Primero, agradecer el espacio a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la invitación, la introducción de la licenciada Norma y a todas, todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Gracias por conectarse, por tener el interés en estos temas. Y pues nada, o sea, cuando a mí me hablaron por parte de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, mi primera duda fue, ¿qué le puedo aportar yo a licenciadas y licenciados en la carrera de Derecho o con interés en el área de Derecho sobre estos temas, ¿no? ¿Qué puedo darles yo acerca de derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes desde un enfoque no adultocentrista? De inicio, me hubiera gustado tener como esta definición exacta del adultocentrismo, sin embargo, me parece más adecuado dejarle esa parte a mi compañero ponente, psicólogo, experto, y de mi parte, de mi experiencia, como activista y trabajando con infancias, adolescencias, niñas y niños, quisiera darles el contexto de dónde vendría la lucha por los derechos humanos en estas áreas, ¿no? Entendamos que el adultocentrismo es esta posición, esta postura en donde sentimos cierta superioridad intelectual, física, moral, por sobre las infancias y las juventudes en general, pensando que ellas, ellos, ellas, no tienen la capacidad cognitiva aún de determinar qué es lo mejor para su futuro o para su contexto. Partiendo de eso, los derechos humanos a nivel histórico se han visto afectados por una estructura en donde siempre se consideraba qué era lo mejor para las infancias y para los menores, dependiendo del país, dependiendo del contexto local. Y hemos cometido el gran error de no conocer al 100% la historia, de dónde vienen las juventudes. Como diría un perogrullo muy común, la juventud es muy joven. Esto se los comento porque en realidad el término juventudes se consolidó hace menos de 200 años. Es un término que no se ha añejado a comparación de otras cuestiones en nuestra sociedad. Como tal, la palabra adolescente se empezó a utilizar en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué les comento esto? Porque el que la sociedad viera en ese momento la necesidad de otorgarle un nombramiento a este grupo de personas que estaban entre los 14 y los 18 años, vino no solamente darles una etiqueta generacional, sino sobre todo para una herramienta publicitaria y comercial en ese momento. Tenía que verse adolescente a las juventudes como un consumidor nuevo. Era la oportunidad perfecta para meter a este grupo de personas en una Europa, en un Estados Unidos muy golpeados por todo el contexto mundial de la guerra. El mencionar esto es para que tengan un panorama claro de que nosotros como empezamos a ver a las niñeces y a las juventudes como algo que teníamos que utilizar a nuestro favor dependiendo del contexto. No nos pusimos a pensar en ese momento, obviamente, que teníamos que otorgarle a ese grupo de personas, a las niñas, los niños, los adolescentes, la posibilidad de opinar sobre qué era lo que ellos necesitaban. Podría pensarse que estas referencias no tienen cabida en México de hoy. Sin embargo, vale la pena decir que en México... Sabine, perdón que te interrumpa. Creo que tienes un problema con tu audio o no sé si soy solo yo, pero parece que se te oye mal, se te oye audible. Quizás si intentas solo con la imagen, que sé que no es lo óptimo, pero a menos que tengas otra red donde colgarte, creo que estás consumiendo muchos recursos con video.
A ver, veamos, ¿así me escuchan mucho mejor? Muchísimo mejor. Muchísimo más. Sí. Perfecto. Entonces, si gustan y si no los distrae el hecho de no poder verme, como ustedes me digan. Yo creo que lo óptimo sería audio y video, pero si no podemos tener video, pues creo que el mal menor es el audio. Creo que pues Norma, podrías coincidir conmigo en que tendríamos que escuchar y no poder ver a Sabine a cambio de tener la nitidez en el sonido y poder entender lo que está diciendo. Sí, yo también coincido en que es mejor tener el audio, aunque no tengamos la imagen. Perfecto. Adelante, Sabine, por favor. Les estaba comentando que como tal, la palabra adolescente y todo este nuevo término se empezó a utilizar en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que esto nos dio un contexto de que los adolescentes eran vistos como los nuevos consumidores. Fue tal cual una herramienta publicitaria y comercial que se utilizó después de este momento mundial de crisis. Lo ideal hubiera sido, y debería de ser, que se viera a las infancias y a las adolescencias como grupos que tienen que expresar por sí mismos sus necesidades y sus preocupaciones, y de ahí partir en adelante a solucionarlas y a otorgarles las herramientas necesarias para que ellos mismos, ellas mismas, vayan determinando los rumbos adecuados de esa etapa tan importante, porque lamentablemente el contexto social nos lleva no solo a transitar de estas etapas sin ponernos a analizar que podemos incidir en ellas. Nos lleva a pasar de la niñez a la adolescencia sin darnos cuenta que como niñas y niños teníamos los derechos y las capacidades para empezar a incidir en nuestros contextos. Y así vamos pasando de etapa en etapa, y cuando llegamos a ser formalmente adultos ante toda la sociedad y tenemos esta voz fuerte y potente que puede determinar cosas relevantes en nuestros contextos, ya no estamos como tal dentro de esas etapas. Ya no estamos viviendo en esas etapas y ya no estamos habitando esas realidades, por lo cual nuestra visión es completamente diferente. Y pasamos a este enfoque adultocentrista de creer que nosotros tenemos que darle voz a ellas, a ellos, a los niños, las adolescentes. Les comento esto porque parecería increíble, pero en México el 32% de la población son personas que se integran en estas etapas de la vida. Son de 12 a 29 años de edad, es decir, casi 38.1 millones de adolescentes y jóvenes en todo el país. Esta población, aproximadamente de 10 a 29 años, el 5.7% son de comunidades indígenas, hablan una lengua indígena, y el 2%, que serían aproximadamente 800,000, se autodescribe como afromexicano. Estos índices nos demuestran que parte importante de nuestra población son adolescentes. Son adolescentes que en este momento están en stand-by, están en etapas en las que su mayor preocupación, en algunos contextos, si bien nos va, es sobrevivir. Ahorita les explico por qué, ¿no? Pero en México tenemos a 38.1 millones de personas que no están incidiendo en sus contextos y no sabemos por qué. Y creemos que esto va relacionado directamente a la marginación y creemos que va relacionado directamente a la crisis del país en cuanto a diversos derechos humanos, pero la realidad es que el enfoque adultocentrista que le hemos dado a estas etapas de la vida muchas veces impide que el desarrollo cognitivo de las infancias, de las adolescencias, llegue a tener como este empoderamiento, que no soy fan de la palabra, pero esta capacidad de expresar sus necesidades, esta capacidad de poner límites, por ejemplo, y vemos que toda esta población continúa sin ser vista, continúa en algunos momentos sin ser integrada a los espacios y discusiones clave en donde se definen las acciones, por ejemplo, gubernamentales y políticas que afectan su día a día, y en especial aquellas relacionadas con su bienestar, su salud y todos estos factores importantes, ¿no?
En el 2018 se llevó a cabo la memoria de los derechos de la... Fue un foro, la memoria de los derechos de la infancia y la adolescencia en México sobre la Agenda 2030. Se llevó a cabo en Ciudad de México y ahí hubo muchas ponencias acerca de qué era la niñez en México, cuáles eran los principales desafíos a los que se enfrentaba nuestro país y qué tipo de políticas públicas podíamos desarrollar a favor de estas etapas de la vida y de estos grupos sociales. En ese momento, Jan Yarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contextualizó muy bien cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban estos grupos, poniendo en el centro de la discusión de una manera magistral que todas las instituciones se veían corroídas por este sistema adultocentrista. Ella misma decía que no podíamos atender ninguno de los problemas a los que se enfrentaban en ese momento las infancias y las adolescencias en nuestro país, porque nuestras instituciones tenían estos enfoques, porque las personas que normalmente se tendrían que dedicar a atender estas problemáticas se veían afectadas por ir a ciertas licenciadas, licenciados, expertos, expertas en los temas por su edad, porque el adultocentrismo va más allá de cómo tratamos a las infancias y a las adolescencias, va en cómo tratamos de recibir el estado de las licenciaturas, en cómo vemos la experiencia en un país en donde el contexto no permite muchas veces que ciertas personas alcancen niveles de formación antes de cumplir los 28 años, en donde las maestrías, los doctorados y todos estos niveles académicos se ven reducidos a cierta población con una cantidad de privilegios específicos. Y todos esos factores no son tomados en cuenta, porque entonces este concepto adultocentrista nos hace creer que es su obligación luchar por tener un futuro mejor y por alcanzar lo que la otra generación sí pudo alcanzar, pensando que las realidades son las mismas, cuando en realidad cada generación se enfrenta a retos completamente diferentes. Poniendo eso, Jan Yarab en el eje central de esta memoria, de este foro, nos hizo una lista de todas estas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta al hablar de los derechos humanos de las infancias y de las adolescencias. Al final del día, en México es una crisis de derechos humanos. Tenemos que ver esa lista de crisis de derechos humanos a los que nos enfrentamos como país y adaptarlo a que en cada mundo hay niñas, niños y adolescentes involucrados en ello. Hablando de los pueblos indígenas, necesitamos hablar de los derechos de los niños indígenas, desde la educación en la lengua indígena hasta la prevención del matrimonio infantil, por ejemplo, abarcando de manera muy general un tema tan delicado. En el contexto de los derechos de los migrantes, deberíamos de priorizar y asegurar los derechos también de los niños, tanto acompañados como no acompañados. Y la lista sigue, los derechos de las personas LGBT, debe siempre incluir, por ejemplo, la protección de la vulnerable categoría de los adolescentes, de las infancias, de la diversidad sexual, y sobre los derechos de las personas con discapacidades. Pensar en los derechos humanos de todas y todos involucra también pensar en el enfoque que tendríamos que tener si pensáramos en los niños, las niñas y las adolescencias en ese sentido. Es así como esa lista se empezó a hacer en la comunidad de activistas en México, cómo tenía que empezar a luchar por las infancias y las adolescencias. Fue así como empezamos a llegar a textos en donde, por ejemplo, no bastaba tener el repertorio legal que hablara sobre la desaparición de personas. Teníamos que llegar a esos contextos en donde se tiene que hacer trabajo de campo, entrevistas, tener todo un repertorio de qué pasa en las infancias que se ven involucradas en la desaparición forzada en este país. ¿Qué pasa con el tema de los malos tratos después de que un niño, una niña, una adolescencia se ve separada de su familia de origen? Y tenemos que incluir ahí las reflexiones sobre cómo se les trata en el sistema de justicia, cuál es el proceso que se tiene que seguir, y si ese proceso en realidad solo está cumpliendo las normas establecidas
o si está funcionando realmente para estas niñas, niños y adolescentes, asegurando su derecho a una vida digna, asegurando su desarrollo completo, cognitivo, educacional, todas estas cuestiones. En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, nos dimos cuenta de que se necesitaba un enfoque particular de los derechos de los niños, dado que la pobreza, la exclusión social y la marginación les afectaba de manera particularmente cruel y les afectaba de una manera en la que su desarrollo de vida a largo plazo, dependiendo del estado en donde hubieran nacido, no era el mismo a vivir en la capital, a vivir en Ciudad de México, a vivir incluso en la misma capital de sus estados, a estar en la periferia. En el caso de Puebla, obviamente tratar el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes nunca será igual tratarlo en la capital de Puebla, en el municipio de Puebla, a tratarlo en Zacatlán de las Manzanas, Cuetzalan, la Sierra Norte, porque son aristas completamente diferentes. Y es ahí donde tenemos que empezar a considerar que la ley, que todos los marcos legales, que todas las acciones que podemos hacer, las reformas, tienen que ser un reflejo de la realidad y de los contextos que habitan las niñas, los niños y los adolescentes en este país. Tenemos que sí aportar con nuestro conocimiento y con todos estos saberes que se han desarrollado a lo largo de las generaciones y con todo este poder de incidencia política, poder legal que tenemos, con todos estos profesionistas formándose justamente, yendo a estos contextos, localizando a sociólogos, antropólogos, investigadores, recopilando esos datos y llevándolos a por fin reflejar justo las necesidades de todas estas pequeñas cúpulas de niñas, niños y adolescentes que en este momento están sufriendo crisis de derechos humanos en el país. Por mi parte, esos son los datos que quisiera dejarles. Me encantaría poder pasarles en un momento pues, todos los repositorios que hablan sobre las estadísticas directas de estos tipos de foros que se realizan en torno al tema de las infancias, las adolescencias y cómo se habla justamente de que el adultocentrismo nos ha llevado a crear un sistema en donde no se ha permitido que niñas, niños y adolescentes tengan voz, a que cumplen ciertos requisitos y entonces como sociedad los avalamos, les avalamos la voz y les decimos, ahora sí puedes hacer algo por tu entorno. Incluso si ya no estás dentro de ese entorno, ahora sí ya puedes regresar y hacer algo. Pero ¿por qué no tomamos en cuenta esas voces en ese momento? ¿Por qué no tomamos en cuenta esas voces que están habitando las crisis de derechos humanos hoy? Yo creo que por mi parte eso sería todo. Me hubiera encantado que se viera la imagen, pero aún así lo siento muy cerca y cualquier duda o comentario, aquí estoy. Les cedo la palabra a los moderadores. Muchas gracias. Muchas gracias por su increíble participación, licenciada Sabine. Me parece que el tema que usted abordó es algo de vital importancia, dado que la juventud es un cierto sector un poco vulnerable ante el mundo en el que vivimos hoy en día. Me parece que necesitaríamos reformar nuestros códigos para poder darles los derechos que ellos se merecen, dado que, como usted lo comenta, en situación del distrito, en situación de los estados, es muy diferente a cómo hay que tratar estos temas. Pero bueno, por otro lado, también nos orgullecemos mucho que esté con nosotros la delegada líder juvenil en UNIT 2030 de la Fundación de la ONU, María Fernanda Cámara Morales, con estudios de la licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, con una estancia de estudios internacionales en la Universidad de Oviedo. Forma parte del programa Embajadores TEC en la 7ª generación. Es conferencista desde los 13 años, destacando ponencias en temas de derechos humanos, principios de dignidad, equidad de género, entre otras más, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de las Naciones Unidas, entre otras reconocidas instituciones. Tiene 10 años como activista por los derechos humanos y de las mujeres, y actualmente labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Laboró en el Consulado General de México en Los Ángeles, creó el proyecto de empoderamiento para las mexicanas migrantes en la ventanilla de atención a la mujer. Es mentora de Girl Hub y colaboradora de la Dirección General en América Latina y el Caribe.
Fue galardonada con diversos premios internacionales como Juventud Solidaria y como Feminista Revolucionaria por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Es fundadora y es elegida como una de las 50 líderes mundiales desde el año 2019, miembro de la Sociedad Internacional de Honores Phi Delta Phi. Ha ejercido de diversos medios de comunicación, destacando como columnista sobre política internacional en el diario El Soberano y en el diario El Informante, y como autora para el blog jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y actualmente en la radio ha desempeñado como comentarista en el programa universitario Piso 5. Actualmente fue aceptada en Harvard University con una beca para el curso de verano sobre liderazgo juvenil 2022. Además de ser elegida como delegada de México ante el Foro Global de las Mujeres desde el Foro en Toronto, Canadá, septiembre de este mismo año, para la cual pido toda su atención. Cedo el uso de la voz delegada, María Fernanda Cámara Morales. María Fernanda ya está aquí, Norma. Parece que no, o tiene algún problema con el micrófono. Joseph, ¿te parecería ser tú la persona que siga en el uso de la palabra? Sí, claro. Ok. Por último, adelante, Rosa María. Quiero ceder la palabra al psicoterapeuta Jason Joseph Flores Ramírez, quien tiene una formación en psicoterapia sistémica, con amplia experiencia en desarrollo de proyectos sobre infancias y derechos humanos. Ha colaborado en organizaciones civiles y en el DIF de la Ciudad de México. Actualmente colabora en la Casa Frida y en el refugio LGBTQ+, siendo parte del equipo psicosocial y llevando a cabo diversas actividades psicoterapéuticas a nivel individual, familiar y colectivo. Es cofacilitador del TTIANS, Grupo para Adolescentes y Juventudes Trans de la Red Familia Trans, al cual cedo nuestros micrófonos. Adelante. Hola, muchas gracias. En esta primera intervención, a mí lo que me gustaría es darles un poquito un contexto de quiénes son las infancias trans y en específico cómo este adultocentrismo del que ya nos platicaron afecta en específico a esta población, para ya en mi segunda intervención hacer algunas propuestas de cómo podemos ir formando espacios que realmente puedan dar voz y decisión a nuestras juventudes e infancias. ¿Se puede compartir pantalla? Sí, claro, puedes Okay, hacerlo. perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo estamos diciendo qué son las infancias trans? Creo que todos conocemos, la mayoría conoce el acrónimo LGBT que se usa para definir, para nombrar a la diversidad. Y pues bueno, la T es una parte pues muy importante del acrónimo. De hecho, nuestras primeras activistas realmente fueron mujeres trans afrodescendientes, quienes inician la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Y la T en el acrónimo se usa para englobar a lo que en algunos momentos se ha llamado lo transexual, lo transgénero y lo transvesti. Muchos activistas que ahorita estamos trabajando sobre lo trans usamos muchísimo más justamente esta pequeña abreviación de lo trans con el asterisco, donde lo que buscamos es justamente englobar todas estas expresiones de lo transexual, lo transgénero, lo transvesti, que finalmente somos personas, que no nos identificamos con el género que se nos asignó a nacer. Al nacer, los doctores vieron nuestros genitales y decidieron si éramos mujer u hombre, y conforme fuimos creciendo nuestro desarrollo, nos dimos cuenta que eso no era así. Y creo que es bien importante hablar de cuándo nos damos cuenta, porque es uno de los argumentos más fuertes que se hacen en contra de reconocer a las infancias trans. No voy a entrar, evidentemente, ahorita en una clase de desarrollo de la infancia, puesto que eso nos llevaría mucho tiempo, pero creo que hay puntos importantes que tenemos que conocer de cómo se reconoce el género en el ser humano. Y hay cosas importantes. De entrada, una niña a los 3 años, lo más probable es que ya tenga muy consciente si es una niña o es un niño. Y
cuáles son las diferencias entre los niños y las niñas. Ya a los 3 años ya me nombro una niña o un niño. A los 5 años, la mayoría de los niños ya reconocen, además de ellas mismas saberse hombres o mujeres, reconocen que hay estereotipos y roles asignados a cada una de estas categorías. Y entonces ya como niña, yo sé que si a mí se me asignó como niño, pues voy a tener que jugar, tengo que participar en deportes, a jugar a aventarme, a tener ciertas expresiones en mis sentimientos. Empiezan ya a introyectar algunas frases muy comunes en nuestra cultura, como que los niños no lloran, como que los niños no expresan sus sentimientos, y las niñas son las que sí pueden llorar y ser un poquito más débiles ante el imaginario social, las que juegan a la muñeca, las que juegan a la familia. Los niños a los 5 años ya tienen clarísimo que hay actividades que están bien vistas para niñas y que hay actividades que están bien vistas para niños, y que si están haciendo actividades que no les corresponden, pues a lo mejor pueden tener alguna repercusión. Y esto es muy importante porque a los 10 años, ya aparte de que ya obviamente reconocemos los estereotipos, los roles asignados, nuestra propia identidad, a los 10 años ya sabemos que además a lo diferente se le tiene miedo. Y a mí me gusta mucho platicar esta anécdota. Tengo una prima chica que es 11 años más chica que yo, y me parece, no me acuerdo, creo que fue como a los 6, 7 años, mi tío le regaló una Barbie de colección, y esa Barbie de colección era una Barbie afrodescendiente. Y mi prima lloró, porque no reconocía a esa Barbie como una Barbie con la que pudiera jugar, porque le daba miedo, porque no reconocía el color de piel de la Barbie. Bien importante esto, es bien importante que se queden con esta idea de que a los 10 años, antes muchas veces, los niños ya saben que ser diferente es peligroso, ser diferente es riesgoso, ser diferente puede hacer enojar a mis papás, ser diferente puede hacer que me molesten en la escuela. Y cuando ya traigo todo este bagaje, además, a los 11 años la mayoría de los niños empiezan 11, 12, 13 años a desarrollar características sexuales secundarias. Empieza a cambiar la voz en los varones, empieza a crecer el busto en las niñas, empieza a ver estos cambios que hacen mucho más claro cuál es mi género. Ahora imagínense esta trayectoria con una infancia trans. Una infancia que desde los 3 años puede reconocer que se le está hablando con un género que no identifica, que a los 5 años ya se dio cuenta que las actividades que a esta infancia le llaman más la atención son las actividades del género opuesto. A los 10 años ya se reconocen diferente, ya saben que hay algo diferente en su vivencia, en lo que están experimentando, y entonces ya se saben en riesgo, ya se saben en peligro. Y entonces viene la pubertad y la adolescencia a desarrollar mis características sexuales, que muy probablemente no sean las características sexuales que a mí me gustaría estar desarrollando. Y muy importante también, empieza la importancia de los noviazgos. Y entonces las expectativas a de que si yo soy niño, me voy a relacionar con una niña, a que si yo soy niña, me voy a relacionar con un niño, y entonces cada vez se va fracturando más. Ahora un dato bien importante. En Ciudad de México, en El Salto, Jalisco, en Puebla, en algunos lugares empieza a haber un reconocimiento de las infancias trans, pero es a partir de los 12 años, de los 16 años, y vean el recorrido que tuvo ya esta infancia, antes de que siquiera nos empecemos a cuestionar si voy a empezar a reconocer esta infancia en su acta de nacimiento, para que no tenga que ir a la escuela y saberse diferente. Entonces, es aquí donde empezamos a trazar lo importante de reconocer a las infancias trans. Y como aquí ya les estoy adelantando, pues cuáles son los impactos de que no estemos reconociendo y dándole voz a esta población tan importante y tan vulnerada como son las infancias trans. Y pues bueno, aquí ya empezamos a hablar un poquito de antecentrismo antes. Aquí pues finalmente es una definición muy básica de Wikipedia, que es el adultocentrismo. Son prácticas que sustentan la representación de las personas adultas como un modelo acabado, al cual aspirar y a través del cual cumplir tareas y aspiraciones sociales. ¿Qué pasa? Como lo estaba compartiendo la ponente anterior,
pareciera ser que los niños son proyectos no acabados. Son proyectos que además no vamos a poder empezar a verles como completos hasta este número tan arbitrario como es el número 18. Porque decimos a los 18 años, hay algunos estudios, hay algunas racionalidades, pero al final, si vemos lo diverso que es el desarrollo humano, tendremos que aceptar que el número 18, para que en ese lugar plantemos una línea de lo que es un adulto y un ser humano completo. Y antes de eso, soy una niña y un ser humano incompleto, un proyecto de ser humano. No cuadra realmente con lo que es la realidad de la diversidad. Y vamos fallando, como ahorita en este pequeño ejemplo que les di, que solo es el desarrollo sexual y de género, que hay, por ejemplo, el desarrollo moral, el desarrollo de valores, el desarrollo de mi propia personalidad, que tiene también muchas aristas, mucho antes de los 12 años, mucho antes de los 6 años. El desarrollo del ser humano es constante y entonces tendríamos que estar viendo cómo adaptar esto, pero bueno. Una de las cuestiones más importantes que les decía es, y que además es la pregunta que llegan con muchos papás al consultorio es, creo que mi hija está muy chique para saber qué es lo que quiere. Creo que mi hija está muy chique para saber que su género es otro. Pero si esta fuera una infancia cisgénero, nadie se pregunta cuando las niñas empiezan a hablarse con su nombre, ¿verdad? Cuando son niños cisgénero. Nadie se pregunta cuando las niñas empiezan a usar sus pronombres, cuando es un niño cisgénero. ¿Por qué si nos preguntamos cuando una infancia trans nos empieza a decir que quiere usar otros pronombres u otro nombre que no fue el que se le asignó? Otra pregunta que también nos traen y que justo también desvaloriza mucho la vivencia de la infancia. ¿Cómo puedo saber si es una etapa? Las infancias están cruzando etapas. Evidentemente no sabemos y nadie tiene una bolita de cristal para poder decir, ah, claro, esta infancia es trans, esta infancia va a transicionar. No lo sabemos ni siquiera con los adultos. Pero lo que sí es cierto y lo que la investigación nos va mostrando a lo largo de lo que se ha investigado es que mientras se respete, mientras más respeto hay, mientras más reconocimiento hay de esta etapa que está viviendo el niño o la niña, porque las niñas y las niñas están viviendo etapas definitivamente, pero si respetamos esta etapa y vamos ayudándole a la niña a que pueda experimentar, si es una etapa, pasará, pero si no es una etapa y esta es su identidad, vamos a estar previniendo muchísimos malestares físicos y emocionales. Y para aterrizar más en el tema de este foro, pues mucho se ha hablado y los que hemos seguido muchísimo las propuestas de ley y cómo se han dado los cambios en la propuesta, en el poder acceder al cambio de acta de nacimiento, vimos desfilar médicos, legisladores, políticos, líderes de opinión, gente que a lo mejor muchos que ni siquiera habían trabajado con infancias trans, todos adultos. Y vimos bien poquitas voces de las propias infancias, hablando de lo importante y de lo que es lo que se les juega en que se pueda reconocer su identidad y que puedan reconocer su proceso de vida. Y pues bueno, esto cierra mi primera participación y ya en la siguiente aterrizaremos un poquito más en cómo poder fomentar la participación de las niñas y las niñas adolescentes y tomas de decisiones de su propia vida, que pareciera ser un reto porque claro que tenemos que tomar en cuenta las diferencias de su propio desarrollo, pero hay formas de empezar este diálogo y me encantará compartirlas en mi siguiente participación. Muchas gracias. Como bien lo comentaba. Perdón, ya está aquí María Fernanda, ¿cierto? Ya, perfectísimo. Entonces, adelante, Rosa María. Ahora continuemos con el guión que ustedes prepararon, pero ya tomando en cuenta la presencia de María Fernanda. Como bien lo comentaba nuestro psicoterapeuta, es un tema muy importante y actual. Sobre todo debemos de tener una gran perspectiva y sobre todo buscar la necesidad de la inclusión. Y de esta forma se proteja, se respeta y se promueve el derecho de igualdad tanto para adolescentes
y comunidades transgéneros como de la comunidad LGBT. Y de esta forma evitar cualquier tipo de discriminación y tener un alto fortalecimiento. Para ello, presentaremos a nuestra delegada María Fernanda Cámara Morales, que nos enorgullece mucho tenerla. Gracias. Ok, muchas gracias. Con estudios en la licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, con una estancia de estudios internacionales en la Universidad de Oviedo, formando parte del programa de embajadores TEC en la 7ª generación. Es conferencista desde los 13 años, destacando en ponencias en temas de derechos humanos, principios de dignidad, equidad de género, entre otras más, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de las Naciones Unidas, entre otras reconocidas instituciones. Tiene 10 años como activista por los derechos humanos y de las mujeres, y actualmente labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Laboró en el Consulado General de México en Los Ángeles, creó el proyecto de empoderamiento para las mexicanas migrantes en la ventanilla de atención a la mujer. Es mentora de GitHub y colaboradora por la Dirección General en América Latina y el Caribe. Fue galardonada por diversos premios internacionales como Juventud Solidaria y como feminista revolucionaria por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Es fundadora y es elegida como una de las 50 líderes mundiales desde el año 2019, miembro de la Sociedad Internacional de Honores de Phi Delta Phi. Ha ejercido en diversos medios de comunicación y destacado como columnista en opinión sobre política internacional en el diario El Soberano y el diario El Informante. Y como autora para el blog jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la radio se ha desempeñado como comentarista en el programa universitario Piso 5. Actualmente fue aceptada en Harvard University con una beca para el curso de verano sobre liderazgo juvenil 2022. Además de ser elegida como delegada de México ante el Foro Global de las Mujeres, líderes del Foro de Toronto en Canadá, en septiembre de este mismo año, para la cual pido toda su atención. Cedo el uso de la voz delegada, María Fernanda Cámara Morales. Muchísimas gracias por la invitación. Me va a encantar pues poder tocar este tema desde una visión que es muchísimo más cercana a mí, a lo que estoy estudiando y a lo que hago, que pues son los derechos humanos. No sé si ya tengo permiso de compartir pantalla, nada más me gustaría compartirles unas pequeñas slides para que podamos tener pues una aproximación un poco más gráfica del tema. A ver, me parece. Adelante. Muchas gracias. ¿Ya se ve? Perfecto. Sí. Bueno, pues para mí este tema tiene que ver muchísimo más con los derechos humanos desde una visión de mujeres y niñas, haciendo muchísimo más hincapié en el tema de las niñas para que podamos tratar pues el tema del adultocentrismo. Bueno, estos ya me presentaron. Pero en sí, ¿qué son los derechos humanos? Pues las personas que están aquí en su mayoría son abogados y abogadas, entonces yo creo que manejan perfectamente este tema, pero pues muy en concreto son estas prerrogativas que, por así decirlo, para que sea más fácil, son oraciones muy concretas que te dicen a qué tienes derecho para que tu dignidad humana esté protegida y qué tienen que hacer las otras personas para no interrumpir esa dignidad humana y que tú puedas desarrollarte plenamente desde una manera íntegra y personal, que sea tu propia elección. Estos son algunos de los derechos que conocemos, algunos de los derechos como destacables, ¿no? A la vida, a la igualdad, a la libertad de expresión, tenemos muchos. Pero en sí lo importante de esto es que a lo largo de la historia hemos tenido diferentes generaciones de derechos humanos que concretan en sí y atienden a cuál es la realidad social del mundo en ese momento, que se necesitó crear, pues por así decirlo, un derecho nuevo, o más bien reconocer un derecho nuevo que fuera de utilidad para las personas y que las personas pudieran ejecutarlo de manera correcta para proteger su dignidad humana. En medio de todo este tema, pues se empieza a tocar el tema de los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas. Y pues a mí me gusta siempre comenzar con esta foto que me parece muy importante, que dice todas las mujeres, todos los derechos, porque atiende específicamente a que todas las personas deben tener, pues así, un mismo respeto para que tengan una misma dignidad y que nadie se atreva pues a coartar esta dignidad. En el caso de las mujeres, a mí siempre me gusta incluir a las niñas y lo voy a especificar más adelante, pero yo considero que las niñas son en una sociedad el grupo que está en una desprotección mayor. Considero que son quienes están en momentos de vida que pueden ser más peligrosos y que pueden atentar más contra ellas, y esto lo veo desde un punto de vista de interseccionalidad.
interseccionalidad es un concepto que también se ha utilizado últimamente muchísimo en el movimiento feminista, pero también en otros movimientos, como el movimiento por la comunidad LGBT, donde lo que te dicen es que para tú entender la situación de un movimiento social, no nada más necesitas ver a una sola persona, sino necesitas entender en la generalidad pues a todas las realidades que viven todas las personas que entran en ese grupo. Por ejemplo, en el tema del movimiento feminista, tú no puedes entender la realidad de las mujeres viendo la vida a través únicamente de ser una mujer en una situación de privilegio, de ser una mujer que puede asistir a la escuela, que puede educarse en lo que quiera, que puede tener diversas oportunidades sociales, económicas, y además también pues el tema del color de piel, ¿no? Por ejemplo, yo, que soy una mujer blanca que se ha podido educar desde niña, pues no viví la misma realidad que muchas otras niñas en México que no tienen acceso ni a agua potable. Entonces, creo que ese es el primer punto, entender que para tú comprender qué pasa con los derechos de las niñas, qué pasa con el adultocentrismo, necesitas entender la interseccionalidad y cuáles son las realidades que vivimos las diferentes personas con respecto a un mismo problema social. Y pues obviamente desde ahí entran los derechos humanos. En un tema muy básico, pues los derechos humanos pues se le conceden específicamente en un tema como de derechos humanos de las mujeres, es un título que da las Naciones Unidas en una convención en La Haya, para hablar de la situación de subordinación y exclusión que viven las mujeres con respecto a los hombres. Entonces, yo siempre lo digo, cuando alguien tenga duda de si las mujeres viven en una situación de desprotección, lo único que tenemos que hacer es mirar a la ley, porque la ley existe para cubrir un problema social. Y tenemos tantas leyes y tenemos tantos convenios internacionales que atienden a tratar de resolver la realidad que viven las mujeres, que no podemos negar que esta realidad existe. Porque si no existiera el machismo, si no existiera una situación de violencia de género para las mujeres y para las niñas, no existirían leyes como estas, no existirían tratados internacionales relacionados a proteger a las mujeres, y obviamente eso es en lo que también tenemos que concentrarnos, en entender por qué esta ley está existiendo y en entender cuál es el problema. La importancia es tratar de poner a las mujeres y a las niñas en una situación de igualdad en la vida política, civil, económica, social y cultural, en planos nacionales, regionales e internacionales, y por ende generar una erradicación de la discriminación basada en el género. Esto es parte de la Declaración de Viena del 93 en su párrafo 18, donde se nos habla de la importancia de que los países creen leyes y creen estructuras de ley para atender a combatir la violencia de género. Y obviamente estos son derechos muy específicos. A mí me gustaría hacer un énfasis en el primero, que es el derecho a la educación, que es aquí justamente donde vamos a atender al tema de la importancia de posicionar a las niñas en el centro de cualquier debate, si estamos hablando de derechos humanos, si estamos hablando de combatir el adultocentrismo y obviamente si estamos hablando de dignidad humana. En esta parte, por ejemplo, podemos ver un gráfico que a mí me parece bastante interesante de analizar, y es que la Red de Mujeres Unidas por la Educación advirtió que cerca de 3 millones de niñas y jóvenes abandonarán la escuela en México por motivos de la pandemia. Esta es una cifra que posteriormente tomó fuerza, ya que se consagró una vez que regresamos a las aulas a inicios de este año en varios sectores. No todo el país ha terminado de regresar a las aulas, eso lo sabemos, pero en los que sí, muchas mujeres, niñas y jóvenes no regresaron a clases. Mucho de esto atiende a las realidades sociales en las que viven, donde durante la pandemia tuvieron que empezar a trabajar para ayudar en sus casas de manera económica y donde inclusive algunas terminaron pues maternando o embarazadas. Y esto atiende también a realidades sociales que viven las infancias que son pues niñas. Y luego tenemos que dice 2.3 millones de niñas en México no asisten a la escuela ni cuentan con estudios de nivel básico. Este es otro dato que a mí me parece bastante interesante, porque cuando tú lo analizas a mayor profundidad te das cuenta que esto atiende a una realidad únicamente social y económica, donde, y este también es un caso de estudio, familias que tienen más de 5 hijos, si estos hijos en su mayoría son hombres, son quienes primero se piensan que pueden estudiar hasta un nivel de preparatoria. En su mayoría, las mujeres dejan de estudiar para casarse
o ser madres o las dos, porque también puede darse el caso, o únicamente para ayudar en la casa y que sus padres y hermanos puedan salir a trabajar y ellas se encarguen del cuidado del hogar. Lo que claramente también atiende a una realidad social de discriminación para con las niñas y pues sus estructuras donde no se respeta su derecho a la educación, donde la educación realmente pues no es una garantía y entonces ahí estamos hablando ya de un privilegio, está en esta cifra. Si 2.3 millones de niñas en México no asisten a la escuela, estamos entendiendo entonces que pues no estamos respetando de una manera concreta y de una manera unificada el derecho a la educación de ellas. Luego, pues hablamos de temas de seguridad, que también son bastante trágicos para con las niñas, donde también atendemos a temas de adultocentrismo. Hay muchísimos datos que revelan que, por ejemplo, en no sé si pueden ver esta nota, dice, niñas tienen que convertirse en madres porque les niegan la interrupción del embarazo. Y pues no nos vamos a meter en temas más allá, pero claramente la idea de que una niña pueda maternar con 11, 12 años, pues a mí me parece bastante incongruente. Pero a lo que vamos es que en México las estructuras de seguridad también atienden a un problema genérico donde son las niñas quienes se ven más afectadas. Y luego entrándole pues ya al tema del adultocentrismo, que igual los ponentes anteriores mencionaban, pues hace referencia a la existencia de un tipo de hegemonía. Y para que seamos pues, muy concretos, la hegemonía es como esta idea de qué es lo que está bien, qué es lo correcto, qué es lo concreto, qué es lo que debemos escuchar. Es como pues, el status quo, aquello que siempre ha funcionado, aquello que está al centro de las cosas y que debemos seguir tratando de cuidar y proteger. Y bueno, esa hegemonía es una relación social donde no se ve a las personas jóvenes, hablando específicamente de juventudes e infancias. Para este tema igual cabe hacer como pues la remarcación de que es infancia hasta los, más o menos una infancia temprana empieza desde un año y termina más o menos a los 12, de ahí es una infancia que ya está más en el desarrollo y de ahí la juventud empieza de los 18 a los 29 años y después estamos hablando ya de personas adultas. Entonces, esta hegemonía lo que no permite es que las personas jóvenes y las infancias estén en un mismo nivel de aceptación social con respecto a las personas adultas, generando momentos de incomodidad para ambas partes, donde las ideas de las personas jóvenes y de las infancias no son puestas al centro de la mesa de debate, aunque el tema sea por y para ellos y ellas. O sea, por ejemplo, como el ponente anterior nos decía, cuando tuvimos todo este tema de las infancias trans, había muy pocas infancias trans en el centro de la mesa de debate, que son las voces que deberían estar tomadas pues, más en cuenta si estamos hablando de un tema que afecta directamente a estas personas. Estos modelos eran bastante comunes hasta hace algunos años que comenzaron a hacerse las consultas desde la Suprema Corte, donde ahora también necesitas consultar a los grupos específicos a los que les va a atender una ley o una sentencia, dependiendo más o menos del contexto. Pero pues claramente necesitamos reforzar más la participación de las infancias, adolescencias y juventudes con respecto a la opinión de las personas adultas. A mí también me gustaría recalcar que esto, pues, cómo afecta en concreto a las niñas, ¿no? Cómo es que se afecta directamente a las niñas en medio de un sistema que funciona así. Yo les decía al inicio que es un hecho que dentro de una sociedad que funciona de cierta manera, son las niñas quienes se ven más afectadas con respecto a sus derechos y a su dignidad. Por ejemplo, en un tema de discriminación, las niñas suelen tener una desventaja al momento de comenzar a desarrollarse en ámbitos educativos. Y claramente esto genera también un desgaste dentro de sus habilidades de liderazgo. Hay un estudio realizado en el 2015 que llevó a crear un modelo de Naciones Unidas que se llama Girl Up, donde se busca empoderar a niñas y a jóvenes de todas partes del mundo, pero esto se da porque después de este estudio se reconoce que a partir de los 13 años, una vez que se llega a la adolescencia, la mayoría de las niñas dejan de lado sus habilidades de liderazgo. Dejan de sentirse cómodas levantando la mano en clase, dejan de sentirse cómodas brindando una opinión, dejan de sentirse cómodas inclusive con su propio cuerpo, lo que les genera
un desgaste emocional que no les permite desarrollarse más allá de lo que podría ser un desarrollo básico. Esto deja a muchas niñas fuera de modelos de liderazgo que el día de mañana pudieron haber llegado a ser líderes sociales, políticas, líderes económicas, que desde la adolescencia están teniendo esta eliminación de ciertas habilidades por un tema de autoestima. Entonces también atendemos a un tema psicológico, donde a las mujeres desde muy jóvenes se les imponen ciertas estructuras que vienen claramente desde el adultocentrismo, donde lo que tú tienes que hacer como niña tiene que ser un solo camino y si sales de ese camino estás equivocada. Entonces este tipo de modelos funcionan de cierta manera, donde las mujeres son privadas de habilidades de liderazgo y aquellas que las logran desarrollar pues igual las empiezan a desarrollar a partir de los 18 años. Entonces, para que tengamos un modelo de mundo y de sociedad funcional, necesitamos trabajar y empoderar las habilidades de liderazgo de las niñas y las jóvenes, que son quienes también tienen muchísimo contexto de la realidad social actual, y obviamente atenderlo desde un punto de vista de derechos humanos, desde la interseccionalidad y pensando en el futuro que queremos para el mundo. Pero igual más adelante abordaré más este tema. ¿Sería todo por su parte, delegada? Bueno, pues muchas gracias por su comentario. Y como bien lo comentaba, me parece que atendiendo a una realidad social y económica, a mi parecer se tiene que visualizar ambas partes de la perspectiva de género, y la discriminación, pues eso es un hecho y una realidad en la que vivimos hoy en día. Me parece que deberíamos crear formas para atender a la sociedad y crear oportunidades, tanto sociales y económicas, ya que sean igualitarias para todas, todos y todes. Muchas gracias por su comentario, licenciada. Ahora abriremos la ronda de preguntas. Me parece que no hubo preguntas en el chat. Y entonces... Pero podemos hacer, perdón, Vladimir, podemos hacer un segundo recorrido por cada uno de los ponentes, es decir, volver a iniciar con Sabine y después Joseph y después María Fernanda, ¿te parece? Para una ronda de cierre, ¿estarías de acuerdo, Vladimir? Claro que sí, perfecto. Entonces, me parece que es momento de ceder el uso de la voz a la licenciada Sabine para una ronda de... Vale, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Perfecto, licenciada. Perfecto. Bueno, como parte de mi primera participación, yo les mencionaba que las juventudes se enfrentaban a un contexto en el que continuaban sin ser vistas, sin ser integradas en los espacios y discusiones clave en donde se definían las acciones gubernamentales importantes y las políticas públicas que afectaban su día a día, y en especial aquellas en donde su bienestar, su salud y su integridad estaban involucradas, ¿no? Mi enfoque como activista y como parte de este grupo que se dedica a estar directamente con las infancias y con las juventudes, tratando qué sería lo mejor para su desarrollo, me ha dado la oportunidad de detectar que muchas veces se habla de los derechos de las infancias y de las juventudes sin contemplar los derechos de las mujeres. Y con la participación de mi compañera María Fernanda, me viene mucho a la mente esta idea que se tiene de que se le tiene que otorgar a las infancias y a las juventudes un contexto en donde el derecho a una vida digna sea accesible y sea la ley. Sin embargo, si no nos ponemos a pensar quiénes son las personas involucradas en el desarrollo directo de estas infancias y de estas juventudes, no vamos a tener un piso parejo. Pensar en los derechos de estos grupos es también pensar en que vivimos en un país en donde la mayoría de los hogares mexicanos tiene al 100% a las mamás enfocadas en los cuidados de estas nuevas generaciones. ¿Y qué hacemos con esas mujeres? María Fernanda mencionaba estadísticas de antes de la pandemia y cómo iba a afectar a las niñas en nuestro país. De igual manera, me gustaría recalcarles que antes de la pandemia ya había datos alarmantes en cuanto a los cuidados en nuestro país sobre las niñas, los niños y los adolescentes. El CEPAL nos declaró que las mujeres dedicaban
el triple de tiempo que los hombres al trabajo de los cuidados no remunerados. Y esta situación pues, se veía agravada por las medidas de confinamiento y el distanciamiento social. Pero entonces, a mí me gustaría ponerles el cuestionamiento de qué pasaba con las mujeres que trasladaban a las infancias a los espacios laborales en estos contextos. Porque si bien estamos hablando de el desarrollo de los derechos humanos para las infancias y las adolescencias, me hizo mucho ruido esta cuestión que mencionaba el compañero en su participación de cómo los niños, las niñas se sabían incómodos en diversos espacios, ¿no? Entonces, en la pandemia, con estos contextos en los que vivimos, en donde las mujeres se ven completamente cargadas de los cuidados, ¿cómo esperábamos que trasladaran a las niñas, los niños y los adolescentes a los espacios que no estaban destinados a lo privado en nuestro país? Lo cierto es que las infancias, las adolescencias requieren cuidados y además no producen. Y ese es el gran tema con el adultocentrismo, que son vistos como un sector que todavía no produce en términos de capital y que entonces, al llegar a espacios lejos del ámbito privado, el adultocentrismo se hace presente y se saben rechazados. Y esto no solamente los afecta a ellos, como decíamos y como hemos dicho los 3 participantes en esta tarde, su desarrollo empieza a permearse en el momento en el que saben que no pueden invadir ciertos lugares y que no tienen voz y que no tienen voto. Y esto viene desde cómo tratamos a aquellas personas que están a cargo de sus cuidados, que no debería de ser así, que debería de ser otro concepto, que debería de haber una reestructuración social que permitiera que las mujeres y los hombres se vean involucrados al 100% en el desarrollo de las nuevas generaciones. Sin embargo, el contexto es ese. Entonces, ¿qué estamos haciendo para luchar por los derechos de aquellas mujeres que tienen toda esta carga social encima, para entonces garantizar que ellas, al tener acceso a más derechos y al tener acceso a más posibilidades, y que los padres se vean más involucrados en la crianza, puedan generar en las siguientes generaciones estas ideas de que tienen el poder de reclamar sus derechos, de invadir otros espacios? Yo les mencionaba esta participación de Yap Yarab, porque me encanta como este resumen que hizo del contexto de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en México. Y yo solamente quiero recalcarles que no podemos pensar en los derechos humanos si no pensamos en la crisis que conllevan, si no pensamos en todos los problemas que están invadiendo nuestro país en este momento, el tema de la migración, el tema de la desaparición forzada, el tema de los feminicidios y cómo esto va afectando poco a poco a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y a su percepción de en qué sociedad se están criando. No podemos ver más allá. Tenemos que plantearnos en estos momentos de crisis y empezar a generar alternativas que vayan desarrollándose con este tipo de situaciones. Tenemos que acercarnos a esos contextos para entonces reflejarlos a nivel de leyes, a nivel de compromisos reales, porque si bien lo mencionaba Fernanda, tenemos muchos convenios internacionales en este momento en los que México se ve involucrado y se ve tal cual obligado a cumplir ciertas metas. La realidad es que en México CIPINA no se da abasto para cumplir con ciertos compromisos. En México no existe la voluntad legislativa, la voluntad política para desarrollar ciertos planes que podrían llegar a diferentes contextos y a poder tomar en cuenta diferentes realidades. Se necesita más que cambios en lo legislativo, se necesita una reestructuración social de fondo para poder empezar a contemplar los derechos de las nuevas generaciones, porque si no tenemos la certeza del cumplimiento de los derechos en la sociedad mexicana, que ya son considerados adultos y que ya son considerados acreedores de todos los derechos, ¿qué nos podemos esperar de estos grupos, que son las infancias y las adolescencias, y que bajo el adultocentrismo todavía no son merecedores de participar como tal en los espacios públicos, bajo la percepción social, ¿no? ¿Qué podemos esperarnos si el terreno a donde ellos van a llegar y donde podría aspirarse que tuvieran voz y voto todavía no está bien pavimentado?
todavía no hay certeza de que las mujeres y las miles de personas en México, integrantes de las comunidades LGBT, puedan desarrollarse de manera digna. ¿Qué nos esperamos de las niñas, niños y adolescentes que están viendo ese futuro, ¿no? Esa sería como toda la reflexión que haría en esta mi segunda participación. Muchas gracias, licenciada Sabine, por darnos esta gran reflexión con un énfasis en la perspectiva de género y sobre todo derechos humanos. Considero que debemos de tener un granito de arena nosotros mismos para poder generar conciencia y sobre todo generar esta percepción a nivel social y sean respetados cada uno de nuestros derechos. Quiero otorgarle la voz al psicoterapeuta Jason Joseph Flores para que nos pueda complementar más su primera aportación. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, regresamos aquí. Okay. Y pues bueno, ya, de hecho, le agradezco mucho su participación a Sabine porque me da mucha entrada a desde donde yo quería abordar este tema. Y pues bueno, o sea, aquí seguimos un poquito de los derechos que se le han violentado a las infancias, infancias trans en específico, que sería el derecho a la identidad, que es bien importante, ustedes los abogados lo saben, es un derecho que se llama derecho llave, porque son de los derechos que necesitamos para acceder a otro tipo de derechos, como podría ser la educación, la salud, el libre desarrollo de la personalidad y evidentemente a no ser discriminado. Y aquí quise poner esta imagen de la Convención de los Derechos de los Niños, porque ciertamente yo soy parte de una generación que en México, por lo menos, desde el 97 se han hecho ejercicios de participación infantil a través del IFE, en aquel momento ahora el INE, pero estos ejercicios de participación tristemente no tuvieron ningún impacto en la vida de los menores de edad. De hecho, luego de repente nadie me cree cuando les platico que a mí me tocó en ese entonces ser promotora de esta primera elección infantil en el 97. Pero tristemente pues fue nada más votar. De entrada nosotros cuestionábamos cuando se nos permitió poquito cuestionar este ejercicio democrático, porque te hacían elegir entre el primer ejercicio de votación de las niñas era presentarles sus derechos y que eligieran cuál era el más importante. Y nuestro debate y en los poquitos espacios donde tuvimos voz, una de las cosas que decíamos es que no nos parecía para nada que nos hicieran votar derechos porque todos eran importantes. Sí hay algunos ejercicios de participación infantil. Tristemente estos ejercicios no tienen un impacto real porque pareciera ser que los niños a lo mejor pueden tener voz, pero todavía no les damos voto. Todavía no les damos realmente herramientas, espacios para incidir en sus propias problemáticas y esto es gravísimo. No sé si alguno de ustedes por casualidad se han querido meter en pensamiento de niño, ¿cómo puedo hacer si mis papás me pegan? Yo hice ese ejercicio ahorita para prepararme para este taller y puse en Google, ¿qué puedo hacer si mis papás me pegan? No hay una sola página institucional de México que le conteste esa pregunta a un niño. Ya no digas algo que pareciera ser de menor importancia como mis papás no me quieren llevar a cambiar mi acta de nacimiento. No, eso ya sería de súper avanzada. Pero un niño ahorita, si pone esa pregunta en el buscador de Google, va a encontrar puras páginas para adultos. La página de CIPINA y la página de DIF, de la Procuraduría de Justicia para menores de edad, no tiene una sola plataforma amigable que un menor de edad con poca capacidad lectora y escritora pueda acceder y pueda encontrar un número sencillo, algo a donde pueda hablar para decir están afectando mis derechos. Y entonces aquí la pregunta bien importante es cómo empezamos un cambio, ¿no? De entrada es bien importante que cuestionemos nuestro propio adultocentrismo. Cuestionemos por qué aquí no hay una infancia o una adolescencia hablándonos también de cómo esa infancia o adolescencia le está afectando el adultocentrismo. Seguimos siendo adultos hablando sobre las infancias. Esta parte que les decía de las páginas de internet, la difusión es bien importante. Es bien importante que haya panfletos, que haya páginas de internet, que haya aplicaciones amigables para las niñas, para que no solo conozcan sus derechos, sino que sepan cuáles son los mecanismos que pueden seguir para poder ejercer esos derechos.
el desarrollo pues, de estos de mecanismos, además, porque yo les digo, yo trabajé en el DIF, y tampoco crean que tenemos muy claro qué hacer con infancias, porque pareciera ser que todo mundo le tiene miedo a cómo abordar una infancia cuando la familia no está apoyando, que esta es una parte bien fundamental, porque dentro de cómo se armó esta idea del derecho, pareciera ser que la familia era quien tenía que ser el garante del derecho de la infancia, en lo que esta infancia podía desarrollarse. Pero vemos en la realidad, y por eso me encanta la participación de Zulema, en este rollo de hay que ver interseccionalmente este tema. No siempre la familia va a ser garante de los derechos de las infancias, y aquí es donde se vuelve bien importante que el Estado mexicano reconozca las infancias fuera de la familia, como seres humanos que están formándose, sí, pero que son seres humanos completos. Y pues este tema de la participación es importante, pero creo que es bien importante que esta participación esté ligada a una acción, porque si no les va a pasar como nos pasa ahora a mi generación. Mi generación tenemos chance de votar desde estos ejercicios de participación infantil, pero ahora nos volvimos adultos bastante escépticos del impacto que puede tener el votar o participar en foros, porque hemos visto que en esos pocos espacios donde hemos estado tampoco han tenido impacto en nuestra realidad. Y a mí me gustaría terminar mi participación platicándoles un poquito de qué hemos hecho nosotros para poder fomentar esto. Y me gustaría platicarles un poquito de Teen Titans. Teen Titans es el grupo de adolescencias e infancias trans que nace de un esfuerzo grande de varios activistas y familias que se llama la Red de Familias Trans. Teen Titans fue este pequeño subgrupo que se hizo con las infancias y adolescencias. En Teen Titans tenemos chiques a partir de los 12 años y íbamos a poner el límite a los 22, pero ahí siguen algunos más grandes. Teen Titans también sufrió con la pandemia una transformación, porque antes nosotros hacíamos picnics de la red de familias y algunas infancias llegaban, algunas adolescencias acompañadas, algunas no acompañadas, pero como estábamos en un lugar público, pues no había tanta bronca que nosotros hiciéramos actividades y el rollo. Cuando empieza la pandemia, mi colega muy querido con quien llegó este grupo, que se llama Dani Damián, pues nos planteamos la gran necesidad que tenían las chiques de tener un espacio para seguir platicando. Y Teen Titans cambia a ser un grupo donde nos estamos juntando, todavía sobrevivimos, cada semana para platicar, para dialogar muchas cosas. Pero con este cambio a un espacio virtual nos empezamos a enfrentar a varios retos. El más importante, el que Damián y yo somos personas adultas, casi de 40 años, llevando un grupo donde tenemos menores de edad y donde tenemos de menores de edad conviviendo con mayores de edad, donde también, como a mí me toca ser de repente quien pone las reglas. Por ejemplo, nosotros tenemos el límite de que no podemos aceptar niñas menores de 16 años sin autorización de los padres. Y nuestros niños de Teen Titans les choca esa regla, pero de repente tenemos que hablar de lo que son las leyes mexicanas, que dicen que a partir de los 18 años, antes de los 18 años tenemos que tener ciertas precauciones, y 16 años se marca mucho en la parte de autonomía y de que les menores pueden empezar a tener decisiones, pero no podemos tener niñas más menores de eso, porque si un papá que no apoya una transición se entera que está en un grupo, pues pudiéramos nosotros tener problemas. Entonces tenemos esas broncas. Y estas tensiones con la ley mexicana nos llevó a tener tensiones en el grupo. Y entonces nos preguntábamos, porque pues bueno, Damián y yo como los adultos del grupo pues podemos poner reglas y se acabó, pero no es el modelo que nosotros estábamos buscando. Y entonces del grupo grande de Teen Titans, con las chiques que más participan y quien lleva más tiempo en el grupo, hicimos un comité de ética y mediación. El comité de ética y de mediación, el objetivo que tiene es justamente dialogar cómo nos estamos enfrentando a estos retos que tenemos, cuáles son las reglas, qué temas sí podemos abrir con menores de edad, qué reglas no se pueden abrir con menores de edad por las limitaciones que nos pone la ley mexicana. Y entonces ha sido un ejercicio muy interesante de ir dialogando, también nosotros desde un lugar muy honesto, y por eso les digo que es bien importante cuestionar nuestro adultocentrismo, porque para poner este diálogo, claro que yo tengo que hablarles desde mis miedos a las niñas, a las chiques les tengo que hablar desde el miedo que me dan que un papá se entere que estamos hablando de a lo mejor de sexualidad, o que estamos hablando de uso de drogas, o que estamos hablando de algunas cuestiones que la ley mexicana nos marca que tendremos que tener permiso de los papás.
Entonces, este comité de ética nos ha servido mucho para poder dialogar, y de entrada uno de los acuerdos que tenemos en Teen Titans es que no tenemos reglas. Nuestras reglas se llaman acuerdos de cuidado, donde hablamos de que si tenemos que poner ciertas limitaciones a nuestras interacciones, va a estar en respuesta a cuidar el grupo, a cuidar lo que somos. Y de ahí, todo lo que es el material de las reglas de Teen Titans han sido reglas, acuerdos de cuidado, que han nacido del diálogo con las chiques. Y ha sido difícil y es retador. Y los adolescentes sobre todo van a estar retándonos siempre a que tratemos de abrir un poco más. A través de la honestidad, a través de a veces hablarles de que este límite de 18 años, de esta línea divisora de los 18 años, pues no la podemos mover porque es la ley mexicana. Y de ahí vamos partiendo para otras cuestiones. Pero es un ejemplo muy pequeño, y a mí me encanta y podría ahondar sobre lo que hacemos en Comité de Ética muchísimo tiempo, pero justamente es cómo podemos ir ayudando a participar a las chicas. Obviamente no solo a través del diálogo, hemos estado leyendo filosofía, hablamos de ética, hablamos de cómo cuidamos a cada uno de nosotros, hablamos de las relaciones, de lo importante que es la relación, de lo importante de seguir acuerdos para poder mantener el grupo como es. Y así, poquito a poquito, vamos promoviendo la participación de las chicas. Obviamente ahora Teen Titans ya es un semillero de liderazgo, porque estas chicas que vienen de partir de un ejercicio tan interesante como mediar los conflictos que tienen entre ellos sin que participe un adulto, que ellas mismas puedan dialogar sus conflictos, que ellas mismas puedan encontrar incluso consecuencias a cuando alguien rompe una regla, pero no vienen de los adultos, vienen de ellas. Y es bien bonito y es hermoso. Yo les invito en serio, experimentenlo. Viendo cómo las chiques absorben y van ellas mismas creando sus propios acuerdos para cuidarse. Es una experiencia de vida y es un privilegio para mí poder acompañar a estas chiques y pues poder venir aquí a platicarles un poquito de qué es lo que hacemos. Y me gustaría cerrar con una frase que repetimos mucho en el Comité de Ética cuando de repente nos trabamos y no podemos salir adelante, que nos recordamos mucho. Es que el ser es un espacio seguro, es un reto constante. Claro que siempre estamos recibiendo diferentes retos desde la sociedad, desde las propias vidas de nosotros, desde sus familias, que nos van haciendo remodelar y replantear lo que hacemos. Pero un grupo tan complejo, de casi más de 50 infancias y adolescencias conviviendo en un mismo espacio, se puede. Y ellas mismas pueden regularlo. Es ir buscando las formas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación, terapeuta Jason. Me parece que sería óptimo empezar a realizar difusión acerca de estos programas que tenemos nosotros como país, y me parecería también óptimo que el Estado empezara a tener estas aplicaciones y empezar a hacer un poco más amigable. Por último, para concluir, cedo el uso de la voz a nuestra licenciada María Fernanda Cámara Morales. Adelante. Muchísimas gracias. Para concluir, a mí me gustaría retomar algunos de los puntos que mencionaron los ponentes anteriores. Empezaría abordando el tema de la importancia de hablar tanto de la salud física como de la salud mental de las infancias. En la actualidad considero que vivimos en un mundo que va extremadamente rápido y esto genera muchas veces que las realidades sociales se encuentren pues bastante quebradas con respecto a la salud mental, específicamente atendiendo un poco más al tema de los derechos de las infancias, y yo pues me voy a enfocar también mucho en el tema de derechos de las niñas. Hay un dato bastante interesante que me gustaría compartirles y que también puede generar mucha reflexión, que es que durante años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 90s, se creía, y los médicos afirmaban, que el autismo era solo para hombres. Era un hecho casi científico que las mujeres no tenían autismo. Y esto tenía muchísimo que ver con la creencia social de cómo se percibe a las niñas. En el caso, por ejemplo, de un niño autista, sus papás empezaban a buscar una manera de solucionar o de atender a la necesidad pues, de su hijo,
porque veían en él actitudes, pues no sé, de ser muy callado, ser un poco retraído, no disfrutar tanto de un juego, pero en las niñas eso es lo normal. Entonces, al creerse que eso era lo normal, que una niña fuera callada, que una niña estuviera sentada todo el tiempo y que no le gustara tanto interactuar de manera física con otras personas, nunca se atendió a la idea de poder desarrollar, pues, una percepción de que las mujeres también pueden ser autistas. Actualmente tenemos muchísimos casos de mujeres que son autistas y son personas muy exitosas. Por ejemplo, está Greta Thunberg, que es una activista por el medio ambiente, que empezó a ser activista cuando tenía 12 años, actualmente tiene 18, y ella tiene autismo tipo 1, que también es conocido como Asperger. Este es un tema de neurodivergencias y de salud mental que muchas veces en mujeres no se atiende. Mismo caso si hablamos de la presencia de las mujeres en estudios sobre TDAH, en estudios sobre TDA o en estudios en general sobre cualquier neurodivergencia, desde la ansiedad hasta la depresión. Las mujeres hemos estado invisibilizadas en estos espacios y específicamente las niñas muchísimo más, atendiendo a que realmente no se hacían estudios ni científicos ni psicológicos de cómo este tipo de temas podía afectar a la salud de las niñas y de las mujeres. Luego, moviéndonos un poco al tema de la salud física, otro aspecto que me gustaría resaltar es de la importancia de hablar los temas de salud sexual con las niñas, los niños y las niñas, sin tener estos tabús que se generan, sobre todo atendiendo a un tema, por ejemplo, de menstruación digna. Recientemente también han salido muchísimos estudios de cómo en zonas rurales del país la menstruación digna no existe, y no existe nada más porque tengamos que ponerle tasa de impuesto cero a los productos de higiene menstrual, sino porque en general en estos lugares no hay ni agua. Entonces eso deja completamente en una situación desfavorecida a las niñas que están comenzando a tener pues un tema de menstruación. Obviamente eso también nos tiene que atender y también lo tenemos que posicionar en pues una conversación como esta, porque atendemos a un tema de salud física, a un tema de derechos humanos, a un tema inclusive de acceso al agua, que es bastante básico y que a lo mejor para nosotros, que somos personas que tenemos este acceso, pues no tenemos tan presente en nuestra cotidianidad, pero que en muchas zonas hace la diferencia para que una niña pueda tener un desarrollo sano y pueda tener un desarrollo, ya dejemos de lado como inclusive el tema del autocentrismo, sino un desarrollo digno. Y luego, regresando también muchísimo más al tema de una estructura en la que las mujeres tienen que seguir ciertas órdenes sociales, pues son las niñas quienes viven más estos modelos patriarcales, donde inclusive se les pide que sean ellas quienes atienden sus propias casas. Ya lo decía Sabine, es importante hablar de cómo las mujeres que trabajan tienen inclusive que cargar con sus hijos, hijas, hijes, en estos modelos de trabajo que no están hechos para que ellas estén acompañadas por las infancias y las juventudes a las que tienen que atender. Pero es que inclusive en casa hay muchísimos temas que deberían tratarse, que no se tratan, como es precisamente el tema de eliminar los tabús con respecto a una menstruación digna, donde las niñas están completamente desfavorecidas, donde no se les toma en cuenta y donde ni siquiera se les informa realmente qué es lo que está pasando. Hay un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo donde se mencionaba que el 60% de las niñas en América Latina no tienen acceso a productos de higiene menstrual y no tienen acceso a zonas de higiene menstrual digna. ¿Qué significa esto? Que los baños no son aptos. Y esto también entiende a un tema de una necesidad que no se cubre, porque como los adultos no viven este problema en concreto, pues no están viendo una visión general de cuál es el problema y mucho menos específica. Por eso es importante empezar a mencionar cuáles son las realidades que viven las infancias y las juventudes, porque si nos movemos al tema de las juventudes, llega un punto donde empiezas a desarrollar ideas y proyectos que muchas veces no son tomados en serio. Yo, lo mencionaron en mi semblanza, comencé a dar conferencias cuando tenía 13. Y claramente cuando yo llegaba a un espacio a dar una conferencia, no había una persona que diera un peso por mí, porque tenía 13, ¿no? ¿Qué le puedo yo enseñar a alguien si tengo 13 años? Pero la realidad es que se pueden posicionar muchos temas. De lo que yo hablaba en ese tiempo era de la importancia de la generación Z en el cambio social. Y ese tema no lo puede dar alguien que no pertenece a la generación Z. Y en ese momento las personas de la generación Z teníamos máximo 14. Entonces este tipo de cosas
también tienen que empezar a tratarse para comprender cuál es el mundo en el que vivimos, cuáles son las realidades sociales. Y yo sí considero, y esto lo digo siempre con muchísimo respeto a las personas adultas, que nadie comprende los problemas actuales como las infancias y las juventudes, porque somos quienes estamos inmersos y estamos creciendo en un mundo que lo único que tiene en común en todas partes de donde lo veas es que es desigual y es problemático. No hay un solo país que no enfrente la discriminación, que no enfrente la desigualdad social, que no enfrente problemas económicos, sociales y medioambientales. Y ahora, si me muevo al tema medioambiental, pues incluso se pone la cosa muchísimo más atendable para personas jóvenes, porque somos quienes estamos viviendo los efectos de generaciones que contaminaron el planeta y que cuando llegamos al planeta ya estaba contaminado. Entonces, el entender que posicionar a las infancias y a las juventudes al hablar de cambio social, de cambio político y de cambio económico y de cambio medioambiental es una necesidad básica, es la única forma en la que vamos realmente a poder generar un modelo de mundo que sea equitativo, que sea correcto y que sea digno, no nada más para nuestra generación, sino para las generaciones venideras, porque lo único que tenemos todos en común es que pues vamos a envejecer. Y lo importante es que las personas jóvenes que vienen crezcan en un entorno donde sea seguro dar tu opinión y sobre todo donde tu opinión tenga un efecto, porque no es nada más escuchar por escuchar, sino tomar en cuenta para generar políticas públicas, proyectos de ley y obviamente una sociedad muchísimo más inclusiva, donde ser joven no sea una cuota, donde ser joven y estar en un entorno de liderazgo sea un error, o sea, simplemente una manera en la que actores políticos o económicos o sociales sientan que están teniendo esta inclusión, sino donde de verdad estemos presentes en la toma de decisión, donde seamos jóvenes para el mundo, no jóvenes para jóvenes, y podamos estar presentes en el desarrollo sano de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Para cerrar, me parece que yo tengo una pregunta que me gustaría hacer. Poniendo creo que poniendo los argumentos que me da el licenciado Jason y los argumentos que me da usted, me gustaría saber si vivir en una sociedad patriarcal también afecta tanto a hombres como a mujeres, tengo entendido, dado que en sociedades rurales se llega a ver el tema de que los niños no pueden trabajar por ir a trabajar al campo, no pueden ir a estudiar por ir a trabajar al campo. Me parece que ese es un tema que afecta tanto como a niños, tanto como a niñas. ¿Cómo sería una forma viable de erradicarlo o de encontrar una solución a un problema que como sociedad mexicana venimos arrastrando desde hace más de 100 años? Bueno, si me dejan contestar primero, no sé si luego alguno de ustedes quiera hacer una intervención, pero sí, un modelo de estructura patriarcal de la sociedad afecta a todas las personas por igual, no nada más a las mujeres. El ejemplo que yo siempre doy, y lo doy porque es muy básico, es que es la estructura patriarcal la que no deja que los hombres lloren libremente. Y no sé si ustedes saben, pero no llorar mata. Y esto es real, no llorar mata. Porque llorar es una necesidad básica que tiene tu cuerpo, que tienen tus ojos para poder humectarse lo suficiente para que puedas ver de una manera completa, porque pues por algo tenemos lagrimales. Si los hombres no pudieran llorar, pues Dios no los habría mandado con lagrimales, o en quienes ustedes creen que los creó, pues no los habría mandado con lagrimales. Pero pues ahí los tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues un modelo de estructura patriarcal le impone a los hombres ser pues reprimidos con sus sentimientos y con sus emociones, porque tenemos esta idea de que lo emocional es femenino, cuando lo emocional es humano, y no hay otra manera de decirlo. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, y yo siempre lo digo, para las mujeres tenemos que vivir un contexto de muchísima sororidad, comprender que tu realidad como mujer, si tienes una realidad muy positiva, no es la realidad de todas las mujeres, no es la regla, eres la excepción. Y a mí me costó muchísimo entender esto, porque yo les voy a contar porque no tengo ningún problema. Yo vengo de una familia donde la verdad es que pues todos vivimos muy bien y la deconstrucción está como bastante alta para pues ser una familia, ¿cómo se dice? Pues, común, ¿no? Digo, mis papás son una mamá, un papá, tengo una hermana y yo, es un modelo de familia común, pero en mi casa nunca se nos limitó nada y siempre tuvimos cuidados por parte de ambas partes, por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Yo siempre vi en mi casa una reparticipación equitativa de las tareas del hogar, pero cuando crecí,
entendí que esa no era la realidad de todas las mujeres. Entendí que las mujeres vivían contextos de mucha desigualdad. ¿Y qué puedo hacer yo desde este privilegio de no ser esa mi realidad? Pues apoyar a las mujeres y hacerlas entender de que lo que ellas viven no tiene que ser la regla, no tiene que ser la lógica con la que guían sus vidas vivir en una desigualdad de género. Ahora, con el tema de los hombres, es aceptar que vives en un privilegio, el aceptar que por haber nacido hombre, pues vives en un privilegio social que te ha permitido acceder a muchísimos espacios donde no se te ha cuestionado el por qué estás ahí muchas veces, ¿no? A las mujeres se nos cuestiona hasta la ropa que usamos cuando somos víctimas. Entonces, esa también es una realidad social que tenemos que entender. Una vez que entendemos esto, una vez que aceptamos que vivimos en este tipo de realidades, para mí el siguiente paso es empezar a escuchar todas las voces para poder erradicarlas. Empezar a entender que vivimos en una sociedad que no es equitativa, pero que eso no significa que vivir en una diversidad sea malo. La diversidad es correcto, porque la diversidad es lo que posiciona ideas diversas que pueden cambiar la realidad actual. Entonces, en mi caso sería eso, entender cuál es la realidad que tenemos personal, pero colectivizarla para poder buscar soluciones donde todas las voces sean escuchadas. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos mucho la gran intervención de nuestros tres expertos y sobre todo abordarnos un punto de vista tan elemental y crítico, en el cual nos es más entendible para todos, todas y todes, y de esta forma poder contribuir a la sociedad y de esta forma se lleve a cabo la igualdad, la equidad y sobre todo atender siempre los principios primarios que tenemos como seres humanos y como mexicanos. De parte de mi compañero Exxon Vladimir Aguilar Camarena y de mi compañera Rosa María Fuentes Romero, agradecemos la oportunidad de formar parte de este magno evento. Cedemos el uso de la voz al licenciado Luis Enrique Pereda. Gracias, muchas gracias, Rosa María, gracias, Vladimir. Joseph, vi que tenías la mano levantada, por favor, adelante. Sí, solo para complementar lo que comentaba la compañera Fernanda, a mí me gusta compartir mucho un estudio que se hace desde la biología evolucionista, donde a mí me gusta mucho porque explican lo importante de la diversidad en el desarrollo del ser humano, porque finalmente todos empezamos siendo organismos unicelulares, y fue a través de la diversidad y la diversificación de nuestras células que pudimos volvernos organismos complejos. Somos una sociedad sumamente compleja. Entonces, evidentemente, tiene que existir la diversidad, tiene que existir lo que se separa de la norma para que sigamos evolucionando. Cuando les compartía cómo se desarrolla la identidad de género, a mí se me hace bien importante este punto de los 10 años, de cuando reconocemos que lo diferente, y si yo soy diferente, es amenazante. Creo que esa es la línea, de aprender a ver lo diverso, aprender a ver lo diferente como una oportunidad en lugar de algo que viene a amenazarme o algo que viene a retar mi status quo. Y ya para finalizar, creo que una de las experiencias más bonitas que hemos tenido acompañando a familias trans es que aunque llamamos familias trans cuando hay una infancia trans, y es a propósito, porque los papás, la familia, los abuelos, quienes están involucrados en la transición de esta infancia, también transicionan, también empiezan a cuestionarse su género, también empiezan a cuestionarse los estereotipos, y creo que esa es básica para ir combatiendo al patriarcado. Todos tenemos que cuestionarnos nuestros propios prejuicios y nuestros propios estereotipos de género. Muchas gracias, Joseph. Sabine, veo que tienes la mano levantada, por favor. Gracias. Solamente era como para lo mismo, complementar esta última duda que surgió. Además de todo lo que mencionaba mi compañera Fernanda, que yo estoy completamente de acuerdo, me gustaría recalcar esta parte del contexto, ya que pensamos en un niño que se ve obligado por estas normas patriarcales a trabajar en el campo en lugar de que las mujeres se vayan al mismo tiempo, o que se ve obligado y entonces tiene que desertar de su educación. A mí me gusta mucho esta frase de que no podemos hacer ningún análisis de calidad sin perspectiva de género y sin conciencia de clase.
En muchos espacios le tenemos mucho miedo a este tipo de comentarios respecto a que tenemos que tener conciencia de clase en todo lo que hacemos, pero realmente este niño del ejemplo que se ve afectado, claro, por una estructura patriarcal, también nos tenemos que preguntar por qué el contexto de esta persona lleva a las infancias a tener que trabajar en el campo, por qué toda su familia, generación tras generación, ha replicado estos comportamientos. ¿Qué está pasando en México, en donde 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes vive en la pobreza? Y de estos el 20% está en pobreza extrema. Y pensando en términos de la pobreza como este estereotipo que nos ha remarcado la sociedad de que es una persona que no tiene acceso a los servicios básicos, cuando en realidad también podemos contemplar a todas las niñas, niños y adolescentes que en este momento están batallando para pagar la próxima matrícula de su entrada a la educación pública en México, que en realidad de pública no tiene nada, de gratuita no tiene nada. A mí me gusta mucho cerrar todas mis participaciones recargando que no podemos hacer nada por diversos sectores, por las mujeres, por los niños, las niñas, los adolescentes, si no nos aterrizamos en la realidad mexicana, en la realidad de que en este momento nosotras, nosotres, somos 16 participantes con acceso a Internet que vivimos en un gran privilegio que a veces no es notorio. Pero en este momento hay una niña, un niño, un adolescente, una mujer que está en la periferia y que está contando los 5 pesos que le quedan para conseguir algo de comer o para moverse, y que a lo mejor y sí tiene acceso a Internet, ¿saben? Que a lo mejor y sí tiene estas pequeñas diferenciaciones que hace el contexto mexicano que son tan bizarras y que podemos creer que una persona que tiene acceso a Internet es súper privilegiada, pero en realidad no tengo que irme tan lejos porque puedo moverme a cualquier Infonavit de la capital de Puebla y saber que esas personas están sufriendo una gran crisis de derechos humanos. Entonces, solo quería cerrar con eso, que además de esta mirada no adultocentrista y esta mirada feminista y esta mirada interseccional, como nos decía Fernanda, también hay que tener muy claro el contexto mexicano y no debemos de olvidar que no podemos avanzar en ninguno de estos temas si no nos enfocamos en la crisis de derechos que tenemos en este momento para todas, todes. Y solamente eso, y agradecer el espacio. Muchísimas gracias, Sabine. Pues si están de acuerdo, cedo el uso de la palabra pues a la chispa que ilumina este incendio que se llama Seminario Disruptivo, que es la doctora Norma Pimentel. Adelante, Norma, por favor. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, no, más bien creo que hoy es un día para mí muy emocionante porque el poder desde nuestro colegio hablar de manera disruptiva, que no debiera ya ser disruptivo, o sea, esto ya debiera de ser algo, una realidad, pero en realidad, tristemente, seguimos hablando desde nuestros privilegios. Yo quise... y además estoy muy, muy contenta de que estén precisamente Sabine, Mafer y Jason, que la verdad no tenía yo el gusto a conocerlo a él, pero bueno, a Sabine y a María Fernanda sí. Y a las tres personas les admiro muchísimo, porque creo que todos los días tenemos en las personas que pues ya pasamos de ciertas edades, tenemos que seguir cuestionándonos. El objetivo de este diplomado, de este seminario, perdón, es que nos podamos estar cuestionando y replanteando desde este espacio, desde nuestro colegio, cuál ha sido el enfoque y hacia dónde debiéramos estar construyendo estas fortalezas, porque el mundo que nosotros vemos es muy diferente del mundo que ustedes ven, pero no es nada más que lo vean, es que lo viven. Y como juristas, tenemos una responsabilidad. Creo que nuestra responsabilidad más importante es no solamente generar estos espacios, no solamente que le llegue a muchas más personas, sino quienes tienen a su vez los privilegios de ocupar espacios en los que pueden construir incidencia, que esa incidencia sea precisamente desde esta otra mirada. Y bueno, agradecerte a ti, Luis, y agradecerle a Mayra, y agradecerle a Nakudish y a todas las personas que están por aquí, porque sabíamos perfectamente que lanzar un seminario disruptivo con un enfoque diferente desde nuestro colegio, pues iba a tener
pues diferentes maneras de ser entendido. Y bueno, yo solamente les quiero hablar un poco precisamente de este privilegio. Hoy yo me encuentro aquí en la Ciudad de México y estoy en un lugar de privilegio que no debiera ser de privilegio. Estoy en una pues de las pocas librerías feministas que existen en nuestro país, que se encuentra aquí en Coyoacán, que es Utópica, y les quiero mostrar un poquito, pues básicamente de qué va, ¿no? El poder ver, el poder identificar la gran cantidad de información, de autoras, de autores, de miradas, de perspectivas, y que en realidad, pues quienes no tienen el privilegio de estar en esta isla llamada Ciudad de México, pues de entrada ni siquiera puedan acceder un poco a este tipo de contenidos. Pero más allá de eso, creo que todavía nos hacen falta muchísimos temas, no solamente por analizar, sino por llevar a la práctica. Exigencias como las que esta tarde hemos escuchado, que yo creo que han sido sumamente cuidadosas y prudentes las maneras de afrontarlo, por personas, insisto, a las que yo les admiro y a las que además les agradezco que hayan aceptado esta invitación para estar con nosotras, con nosotros y con nosotras esta tarde, pues nos genera o nos debe de llevar a la acción. Creo que podemos reflexionar, podemos debatir, podemos en algunas ocasiones ni siquiera estar en todas las causas de acuerdo todas las personas, pero lo que no podemos tolerar es que existan condiciones en las que se discrimine y en las que se violenten los derechos humanos de absolutamente ninguna persona en nuestro país. Así que para mí, pues en verdad ha sido más que un honor escucharles esta tarde, Sabine, Mafer también, por aquí a Joseph, pero también a Edson y creo que ya no se encuentra Rosa la otra María, compañera, Rosa María, no sé aquí si está. todavía está conectada. Muchísimas gracias por haber estado moderando, porque precisamente la intención era escucharles a ustedes. Y bueno, también invitarles, Muchas porque gracias. pues una vez al mes estaremos haciendo estos ejercicios y esperemos cada vez que haga mucho más eco y que le llegue a muchísimas más personas interesadas en hacer esta transformación positiva de la sociedad. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a ti, doctora Norma Pimentel. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana María. Gracias, Mayra. Gracias, Rosa María. Gracias, Vladimir. Y por supuesto, gracias a nuestros ponentes, Sabine, María Fernanda, Joseph. Un gusto aprender y nos seguimos buscando y nos seguimos encontrando todos juntos en la barra. Gracias. Gracias a ustedes por tan magnífica conferencia. Esta perspectiva ciertamente es disruptiva para muchos de los barristas y creo que tenemos que reflexionar más sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen bonita tarde.